Bajo el cielo romano, donde el sol parecía devorar cada rincón de la plaza pública, una escena inolvidable se desarrollaba. La tierra ardía bajo los pies de una multitud inquieta, cuyos murmullos llenaban el aire como un zumbido constante. Entre risas burlonas y miradas curiosas, Timoteo, con los ojos fijos en la cruz que lo esperaba, enfrentaba su destino final. La madera áspera y los clavos brillantes, bajo la luz del mediodía, parecían desafiarlo a rendirse. Pero dentro de él, algo más fuerte que el dolor resonaba. Las palabras de su mentor, Pablo, que le habían enseñado que morir con Cristo también significaba vivir con Él. Aunque su cuerpo temblaba por el eco de los latigazos recibidos, su espíritu permanecía inquebrantable. En ese instante, mientras los soldados preparaban todo para su martirio, el tiempo pareció detenerse. Su mente fue arrastrada hacia atrás, como si el viento del pasado lo envolviera, llevándolo de regreso a sus días de infancia. Ahora, querido espectador, prepárate para descubrir cómo un niño tímido de Listra se convirtió en un mártir valiente, cuya historia cambiará para siempre tu perspectiva sobre la fe. Si estás listo para acompañarnos en este viaje, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguna de estas inspiradoras narrativas bíblicas. En el corazón de Listra, una ciudad modesta, donde el polvo de las carreteras se mezclaba con el bullicio de los mercados, crecía un niño llamado Timoteo. Desde muy pequeño, su madre Eunice y su abuela Loida lo guiaban con amor, compartiendo historias antiguas que hablaban del Dios de Israel. No eran solo cuentos. Para Timoteo, esas palabras se convirtieron en una llama que ardía dentro de él. Mientras ayudaba a su madre durante el día y escuchaba a su abuela por las noches, aprendió sobre Moisés, quien dividió el mar Rojo con su fe, sobre David, cuyos salmos reflejaban confianza absoluta, y sobre los profetas que anunciaron la llegada de un Mesías. Sin embargo, su vida no era sencilla. Su padre, un griego de creencias diferentes, observaba con escepticismo las enseñanzas judías que tanto significaban para su esposa e hijo. Aunque nunca prohibió que Timoteo las aprendiera, tampoco las apoyó. Así, entre dos mundos y dos culturas, Timoteo luchaba por encontrar su identidad. Fue entonces cuando llegó un visitante inesperado. Un hombre llamado Pablo, cuya predicación sobre Jesús, el crucificado y resucitado, despertó algo profundo en el corazón del joven. Aquel encuentro marcó el inicio de una transformación que llevaría a Timoteo desde las calles de Listra hasta las arenas de Roma, donde enfrentaría su último suspiro con coraje. El día en que Pablo llegó a Listra, la plaza estaba llena de gente ansiosa por escucharlo. Timoteo, escondido entre la multitud, sentía como cada palabra del apóstol tocaba fibras profundas de su ser. Hablaba de un Mesías que no buscaba poder terrenal, sino amor, de un rey que no usaba espadas, sino sacrificio, de un Salvador que entregó su vida para dar vida a otros. Las palabras de Pablo no eran simples discursos. Penetraban como flechas directo al alma de quienes lo escuchaban. Para Timoteo, aquello era revelador. Recordó las promesas que su abuela le había enseñado y comenzó a preguntarse si realmente Jesús era el Mesías esperado. Pero justo cuando el mensaje alcanzaba su punto culminante, el caos estalló. Algunos líderes judíos, molestos por la predicación de Pablo, incitaron a la multitud contra él. Pronto, piedras volaron por el aire, y Timoteo presenció horrorizado cómo apedreaban al apóstol hasta dejarlo inconsciente. Aunque muchos pensaron que había muerto, Pablo regresó al día siguiente, herido pero firme, dispuesto a continuar, proclamando la misma verdad que casi le costó la vida. Fue en ese momento cuando Timoteo comprendió que su propia vida ya no sería la misma. Los días posteriores fueron un torbellino emocional para Timoteo. El ejemplo de Pablo, quien soportó
persecuciones sin rendirse, encendió en él un deseo insaciable de seguir ese camino. Cuando Pablo regresó a Listra, acompañado de Silas, Timoteo supo que debía acercarse. Con el apoyo de su madre y su abuela, quienes también habían abrazado la fe en Cristo, se presentó ante el apóstol. Pablo, con una sonrisa sabia, lo miró fijamente y dijo: «He oído hablar de ti, joven. Tu corazón anhela la verdad, ¿no es así?» Timoteo asintió, sintiendo como una oleada de calor invadía su pecho. En ese instante, Pablo extendió una invitación que cambiaría su vida para siempre. «Ven conmigo». A pesar de la tristeza en los ojos de su madre y las lágrimas contenidas de su abuela, Timoteo sabía que debía aceptar. Con el corazón latiendo, a mil, dejó atrás su hogar y partió junto a Pablo y Silas, sin imaginar los desafíos que le esperaban en el camino. La vida en las carreteras del Evangelio no era fácil. Bajo el sol abrasador, Timoteo caminaba junto a Pablo y Silas, aprendiendo de sus experiencias y observando cómo enfrentaban la adversidad con fe inquebrantable. En Filipos, presenció uno de los momentos más impactantes de su vida. Mientras predicaban, fueron arrestados injustamente y golpeados brutalmente antes de ser arrojados a una prisión oscura. Timoteo, impotente, vio cómo sus mentores eran tratados como criminales. Sin embargo, aquella noche, algo extraordinario ocurrió. Desde las profundidades de la prisión, Pablo y Silas comenzaron a cantar himnos al Señor, llenando el lugar con alabanzas a pesar de sus heridas y cadenas. En ese momento, Timoteo entendió que la verdadera fe no depende de las circunstancias, sino de la confianza inmutable en Dios. Al amanecer, un terremoto sacudió la prisión, liberando a todos. El carcelero, impresionado por el milagro, cayó de rodillas y preguntó cómo podía ser salvo. Fue entonces cuando Timoteo comprendió que había sido llamado a algo mucho mayor que cualquier cosa que hubiera imaginado. Con cada nueva ciudad que visitaban, Timoteo se fortalecía más en su fe, aunque algunas comunidades los recibían con alegría, otras los rechazaban con furia. En Tesalónica, la predicación de Pablo causó tal revuelo que una turba fanática comenzó a buscarlos para matarlos. Ante el peligro inminente, Pablo tomó una decisión difícil: enviar a Timoteo a Berea para asegurarse de que el mensaje continuara propagándose, incluso si algo les sucedía a ellos. Este acto de confianza marcó un punto de inflexión en la vida de Timoteo, quien ahora entendía que ser discípulo significaba no solo enfrentar pruebas, sino también estar dispuesto a sacrificarlo todo por el Evangelio. Aquella noche, mientras la ciudad ardía en furia, Timoteo partió hacia Berea, sin saber si volvería a ver a sus maestros. Era su primera misión en solitario, y sabía que no podía fallar. El viento cortante azotaba el rostro de Timoteo mientras avanzaba por el camino hacia Berea. Su corazón aún estaba cargado por la despedida. ¿Y si Pablo y Silas no logran escapar? ¿Y si nunca más los vuelvo a ver? Las preguntas resonaban en su mente como ecos persistentes. Sin embargo, también sabía que la misión era más grande que sus temores. El Evangelio no podía detenerse. No debía detenerse. Al llegar a Berea, notó algo diferente en aquella comunidad. Los judíos allí eran más nobles que los de Tesalónica. Escuchaban la predicación con atención y luego consultaban las Escrituras para verificar cada palabra. Fue en ese ambiente de búsqueda sincera donde Timoteo predicó con valentía. Muchos creyeron, y por primera vez sintió el peso de liderar. Pero la paz no duró mucho. Los mismos judíos que habían perseguido a Pablo en Tesalónica descubrieron su paradero y llegaron a Berea para incitar a la multitud. El peligro crecía rápidamente, y los hermanos decidieron que Pablo debía partir. Esta vez, sin embargo, Timoteo no huiría. «Tú y Silas permanecerán aquí para fortalecer a la iglesia», dijo Pablo antes de marcharse. Timoteo se quedó enseñando, cuidando a los nuevos convertidos y ayudando a establecer una comunidad sólida.
Ya no era simplemente un aprendiz, estaba convirtiéndose en un líder. Días después, llegó un mensaje de Pablo. Estaba en Atenas y necesitaba su ayuda. Sin vacilar, Timoteo y Silas partieron hacia la ciudad. La misión nunca terminaba, simplemente avanzaba. En Atenas, rodeados de templos paganos y estatuas de dioses desconocidos, Pablo los recibió con urgencia en su mirada. Los hermanos de Tesalónica están sufriendo persecución, les dijo, su voz cargada de preocupación. Son jóvenes en la fe y están siendo atacados. Necesitamos saber cómo están. El corazón de Timoteo latía acelerado. Sabía lo que eso significaba. Debes ir hasta ellos, continuó Pablo. Fortalécete, anímese y asegúrate de que permanezcan firmes. Timoteo guardó silencio por un instante. Regresar a Tesalónica implicaba enfrentar un gran riesgo. Aquellos que intentaron matar a Pablo podrían estar esperando cualquier movimiento. Pero no dudó. Iré, respondió con determinación. La jornada fue larga y tensa, pero al llegar encontró una iglesia viva aunque llena de temor. Los nuevos creyentes habían sido atacados. Algunos perdieron sus bienes, otros fueron encarcelados, y muchos temían que todo hubiera sido en vano. Pero Timoteo se levantó ante ellos con firmeza. Su fe no es en vano. El Señor está con ustedes, y Pablo ora por ustedes sin cesar. Durante su estadía, enseñó, animó y oró con cada uno de ellos. Cuando finalmente partió, dejó atrás una iglesia fortalecida, lista no solo para sobrevivir, sino para crecer aún más. Éfeso era una metrópolis vibrante, donde culturas se entrelazaban en un mosaico de tradiciones, lenguas y creencias. Sin embargo, en el corazón de la iglesia local, el caos comenzaba a extender sus raíces. Cuando Timoteo llegó, encontró una congregación fragmentada, dividida por enseñanzas falsas que habían infiltrado su comunidad. Algunos proclamaban que la resurrección ya había ocurrido. Otros se perdían en discusiones interminables sobre genealogías y leyes sin propósito. Y algunos incluso transformaban la fe en un negocio lucrativo. Timoteo sintió el peso abrumador de la responsabilidad. ¿Cómo podría un joven enfrentar hombres que se consideraban sabios y experimentados? Pero él no estaba allí por sí mismo. Había sido enviado por Pablo, guiado por la misión divina. En su primera reunión con los líderes, Timoteo habló con firmeza. El Evangelio de Cristo no es un juego de palabras, ni una herramienta para ganancias personales. La verdadera fe se manifiesta en amor y santidad. Algunos lo escucharon con respeto, pero otros despreciaron su juventud. ¿Qué puede enseñarnos un joven como tú?, dijo uno de los ancianos con desdén, cruzándose de brazos. El corazón de Timoteo se contrajo, pero recordó las palabras de Pablo. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Levantó el rostro y declaró con determinación. La verdad, no vengo con opiniones, sino con la palabra de Dios. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Su autoridad no provenía de su edad, sino de su fidelidad. La batalla por la pureza de la iglesia había comenzado, y Timoteo no daría un paso atrás. Los días en Éfeso se volvieron tensos. Timoteo no solo lideraba la iglesia, sino que también enfrentaba a enemigos tanto dentro como fuera de ella. Los falsos maestros no aceptaron su reprimenda en silencio. Por el contrario, comenzaron a sembrar dudas sobre su autoridad. Es demasiado. Joven, murmuraban. ¿Quién le dio el derecho de enseñar? Solo repite las palabras de Pablo, pero carece de experiencia real. Las críticas pesaban sobre sus hombros. Al principio, su voz temblaba en algunas reuniones, y las miradas de desprecio lo incomodaban profundamente. Pablo ya había debilitado el comercio de ídolos en la ciudad años atrás, y ahora Timoteo se convertía en un nuevo blanco. Los murmullos de persecución comenzaron a crecer, y algunos hombres clamaban por su muerte.
Pero Timoteo no huiría. Sabía que estaba exactamente donde Dios lo quería, y una nueva tormenta comenzaba a formarse en el horizonte. La tensión en Éfeso crecía como un incendio avivado por el viento. Timoteo sabía que la oposición de los falsos maestros era peligrosa, pero ahora la amenaza provenía del exterior de la iglesia. Los comerciantes del templo de Artemisa estaban furiosos. El crecimiento del cristianismo debilitaba su negocio. Menos personas compraban ídolos, menos sacrificios se realizaban, y sus ganancias disminuían. Para ellos, Timoteo era un problema. Los murmullos se convirtieron en amenazas. Este hombre está destruyendo nuestras tradiciones. Deshonra a la gran diosa Artemisa. Debemos deshacernos de él antes de que sea demasiado tarde. En la oscuridad de la noche, un grupo de fanáticos armados comenzó a buscarlo. Timoteo fue advertido por algunos hermanos de la iglesia. «Debes huir, quieren matarte», le dijeron con desesperación. Pero él no escapó. Recordó a Pablo, quien enfrentó latigazos, prisiones y persecuciones. El evangelio valía más que su propia vida. Así que, aquella noche, salió a las calles y continuó predicando. El grupo de agitadores lo encontró. Querían escuchar su mensaje, pero también buscaban sangre. Los gritos resonaron, los puños se levantaron y las piedras comenzaron a volar. En medio de aquella oscuridad, la historia de su maestro parecía repetirse. La tormenta había llegado. La noche estaba iluminada por antorchas y gritos de furia. La sangre de mártires ya había teñido esas calles antes, y ahora Timoteo se encontraba frente a su destino. No intentó huir ni suplicó por su vida. Como Pablo antes que él, sabía que su testimonio era más importante que su supervivencia. «Arrepentíos y creed en el Señor Jesucristo», exclamó con voz firme, resonando contra la multitud enfurecida. Pero ellos no querían escuchar. Las primeras piedras fueron lanzadas, un impacto cortante golpeó su hombro, otra rasgó su frente. La sangre brotó, pero él no cayó. Sus ojos permanecieron fijos en el cielo, como si contemplara algo que los demás no podían ver. Algunos hermanos corrieron para ayudarlo, pero fueron detenidos por los fanáticos enfurecidos. Los golpes continuaron, palos, patadas, puñetazos. Su cuerpo frágil, marcado por años de viajes y ayunos, no resistió por mucho tiempo. Cayó de rodillas y con su último suspiro murmuró las mismas palabras que su Señor había pronunciado en la cruz. «Padre, perdónalos». Sus ojos se cerraron y su cuerpo cayó sobre el polvo de la ciudad que una vez intentó salvar. La furia de la multitud cesó. Miraron al joven caído y un silencio pesado llenó el aire. Pero en el cielo, una corona de gloria lo esperaba. Timoteo había completado su carrera. La antorcha ahora estaba en manos de aquellos que quedaban. El cuerpo de Timoteo fue recogido por hermanos fieles, quienes, a pesar del miedo, le dieron un sepultamiento digno. Pero su sangre no fue derramada en vano. Las noticias de su martirio resonaron por toda la iglesia primitiva. En Corinto, Pablo ya había partido a la eternidad, pero sus escritos permanecieron. En Roma, los cristianos perseguidos escucharon sobre el joven líder que no negó su fe hasta su último suspiro. Y en Éfeso, la iglesia que tanto luchó por proteger se fortaleció. Lo que los enemigos de Cristo intentaron silenciar se convirtió en un testimonio eterno. Si esta historia te ha inspirado y deseas aprender más lecciones y relatos bíblicos, no olvides dar like, suscribirte, activar la campanita y compartir este video con quienes quieran descubrir las enseñanzas de la Biblia.